Listo. Muy bien, pues me presento con ustedes. El día de hoy vengo a suplir a mi compañera Guille, ya que tuvo una situación personal, por lo cual pues no pudo acompañarlos. Y pues en su lugar estoy acá acompañándoles. Yo soy licenciada en psicología, mi nombre es Atsiri Janet, pueden decirme como ustedes gusten. Me dedico actualmente al trabajo clínico, soy psicoterapeuta, trabajo con el modelo cognitivo-conductual en una clínica psicológica. Trabajo únicamente con población adulta. Me he desempeñado en algunos espacios hospitalarios, apoyando, mejor dicho, en intervención en crisis. Y pues en general me gusta mucho dar talleres, capacitaciones a personal de distintas empresas, instituciones, acerca de temas de salud mental, ¿sale? Entonces, para mí, pues es un gusto estar acá. Vamos a revisar un tema de una manera un poquito rápida, breve. Si en algún momento tienen alguna duda o quieren preguntar algo, pues con toda libertad, prendan su micro y yo los escucho, ¿sale? Recordarles que al finalizar la sesión, pues sería importante que ustedes realicen el cuestionario que les comparten y pues nada, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, ninguna, gracias. Va que va. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? De ustedes sí los escucho bien también. Bueno, muy bien. Pues me parece que ya somos 14 personas. No sé si falta alguien de unirse. De todas formas, ya estamos grabando la sesión. Entonces voy compartiendo mi pantalla, ¿sale? Sí, no sé si ustedes estén por ahí en algún grupo o algo, pero en caso de que sí y alguien llegara a comentar que no le doy acceso, si me pueden apoyar nada más diciéndomelo por acá, con su micrófono para checarlo, ¿sale? Porque cuando comparto pantalla como que dejo de ver a los integrantes, ¿sí? Muy bien. Muy bien, pues creo que por ahí ya estamos viendo la pantalla. El día de hoy vamos a revisar los mecanismos de la mente que afectan nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir y nuestra manera de interactuar con los demás, ¿sale? Y vamos a comenzar definiendo qué son los mecanismos de la mente. Básicamente son estas estrategias que nuestro cerebro utiliza de manera automática, es decir, que nosotros no nos damos cuenta cuando se activan ni tampoco lo controlamos, ya que es el funcionamiento o la estrategia por la cual nosotros podemos enfrentar algunas amenazas o algunas angustias o impactos emocionales a los cuales estamos expuestos de manera natural por el simple hecho de tener contacto con el exterior o de tener contacto pues con la vida humana en general, ¿no? ¿Por qué digo que tenemos contacto como con esto de manera como incontrolada? Pues porque aparecen para protegernos, por ejemplo, de la angustia, de las preocupaciones, incluso de algunas cuestiones normales como el frío, el calor, el dolor físico, el dolor emocional, ¿no? O algunas otras preocupaciones. Y también se activan ante emociones placenteras, como por ejemplo la alegría, la emoción, sorpresa y demás, ¿sale? De esta manera, los mecanismos de defensa suelen presentarse, sí, principalmente para defenderse de algunos pensamientos o algunas emociones que puedan llegar a ser desagradables, ¿no? O que puedan llegar a presentarse a partir de haber tenido una experiencia desagradable. El día de hoy vamos a revisar cuáles son los principales mecanismos de defensa o mecanismos de la mente y mientras yo vaya dando la explicación, me gustaría que tal vez ustedes pongan atención en cuáles son los que podrían estar presentes en ustedes mismos. ¿Sale? Vamos haciendo este ejercicio porque seguramente alguno por ahí les va a parecer familiar.
Tenemos el día de hoy 8 de los tipos más comunes, que son la negación, la proyección, la racionalización, la regresión, la formación reactiva, el desplazamiento, la sublimación y la represión, ¿sale? Los vamos a revisar cada uno de manera detenida y les voy a dar algunos ejemplos. Antes de comenzar con los ejemplos, me gustaría compartirles algunas, pues no como reglas básicas, sino como generalidades en cuanto a este tema. Lo primero sería comprender que los mecanismos de la mente no son ni buenos ni malos, ¿no? Por esencia tienen esta función pues de protegernos ante alguna amenaza, ¿no? Esa es su función como tal. Tal vez podríamos decir que se pueden convertir en un problema cuando las personas no pueden identificar que están haciendo uso de este mecanismo de defensa y por lo tanto lo utilizan de una manera excesiva, ¿no? Más adelante tal vez se va a lograr comprender esto. ¿Por qué digo que puede llegar a ser negativo? Porque algunos, dado que los mecanismos de defensa tienen esta función de protegernos, ¿no? De lo que nos puede llegar a hacer daño, cuando nosotros creemos, por ejemplo, que sentir cualquier emoción es signo o síntoma de vulnerabilidad o de debilidad, mejor dicho, entonces evitamos sentir. Evitamos sentir y evitamos sentir todo. Evitamos sentirnos enojados, evitamos sentirnos tristes, evitamos sentirnos nerviosos y tal vez por ahí empezamos y hasta ahí pues es un mecanismo de defensa que nos va protegiendo, ¿no? El problema está en que lo utilizamos de una manera tan excesiva que de repente, ¿qué creen? Ya tampoco podemos sentir emociones placenteras. Y entonces nos encontramos con personas que ya tampoco pueden sentir alegría de una manera tan espontánea o expresar este tipo de emociones o incluso el amor, ¿no? El amor como emoción, de repente ya tampoco lo empiezan a expresar estas personas, ¿no? Porque su mecanismo de defensa está ahí tan presente, evitándoles como mostrarse o sentirse vulnerables, que entonces ya les impide también experimentar o tener otro tipo de experiencias que pudieran ser placenteras, ¿sale? Dicho esto, pues los mecanismos de defensa como tal, pues promueven el bienestar de las personas, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Pues que logremos tener un equilibrio entre lo que deseamos y que podamos enfrentar de manera más adecuada nuestros miedos o nuestras angustias, ¿no? Nuestros dolores emocionales. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Va, muy bien. Vamos entonces ahora a comenzar a revisar cada uno de ellos. El primero es el de la represión. La represión es este mecanismo de defensa que bloquea a la mente de manera voluntaria para que nosotros no podamos sentir angustia y que no podamos para nada manifestar esa emoción que nos genera o que nos recuerda alguna experiencia dolorosa. La represión tiene que ver con olvidar algo, con no poder recordar algún evento o algún suceso o alguna parte de ese evento que nos fue traumático o doloroso. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen de un choque, ¿no? Esto nos pasa cuando ese choque tal vez fue súper inesperado, fue traumático, fue un accidente y entonces esta persona no puede recordar cómo es que chocó, por ejemplo, ¿no? O si iban en un auto una pareja y entonces tienen un accidente automovilístico y después de ese choque la persona que iba manejando se entera de que su copiloto falleció y de repente pareciera que olvida ese suceso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recordarlo tendría que ver con reconocer la realidad de que perdió a una persona, ¿no? De que su copiloto perdió la vida, ¿sale? El siguiente tiene que ver con la negación. La negación es el mecanismo en donde la mente nuevamente bloquea, pero en esta ocasión no se trata de olvidar un evento, sino de no reconocer o no aceptar la realidad cuando esta realidad es dolorosa o es fatal, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que ocurre cuando una persona o unos familiares se enteran de que su familiar, su pareja, su mamá, su papá ha fallecido, ¿no? Generalmente cuando pasa esto, las personas suelen entrar como en un estado de shock, ¿no? O de negación, justamente, y nos encontramos con que las personas suelen mencionar, es que no puede ser, es que esto no es cierto, es que esto no está pasando, ¿no?
Son estas palabras que decimos o que dicen las personas de manera automática, pero que salen porque nuestro cerebro nos está protegiendo del aceptar esto que nos duele tanto, ¿no? Como es el hecho de haber perdido a una persona, de que una persona haya perdido la vida, ¿sale? Entonces, claves en la negación, esto no está pasando, esto no es cierto, esto no puede ser posible, ¿no? En el caso de tal vez una ruptura de pareja, eh, en donde no, el novio, ¿no? Le dice a la novia, oye, ya no quiero estar contigo, ¿no? O ya no siento lo mismo que sentía antes, y entonces la novia dice, no, es que eso no es posible, tú todavía me quieres, tú me quieres igual, ¿sale? Entonces nos encontramos como con esta barrera de no aceptar la realidad. El siguiente tiene que ver con la proyección. En este caso, las personas identificamos algunas características en nosotros mismos que no nos gustan o que no aceptamos, pero que sabemos que sí tenemos, y las ponemos encima de los demás, o sea, las expresamos, pero como características de los otros. Esto tiene que ver con una incapacidad propia de reconocer algunas características o algunos sentimientos propios hacia nosotros mismos, por lo cual mejor las proyectamos en los otros, ¿no? Es como un espejo. Y esto tiene que ver un poco con un dicho que tal vez han escuchado, de lo que te choca, te checa, ¿no? O lo que te checa, te choca, que es lo mismo. ¿Cómo podemos ver esto reflejado? Supongamos que conocemos a una pareja laboral, ¿no? El jefe y su subordinado. Y en esta, el jefe no está haciendo su trabajo de manera óptima, ¿no? Tal vez tiene que llevar un control adecuado de todas las actividades y no lo está haciendo. Entonces, de repente a sus jefes, el jefe comenta que su subordinado es un incompetente, ¿no? Cuando el subordinado realmente siempre ha hecho su trabajo de manera adecuada. Más bien, quien no lleva el control de estos expedientes, pues es el jefe mismo, ¿no? Entonces, en lugar de asumir que yo estoy teniendo un error o una dificultad en resolver este problema, digo que la otra persona de mi equipo es quien lo tiene. Esto lo podemos ver tal vez de manera negativa o también de manera positiva. ¿Cómo es esto? Cuando una persona tiene alguna característica que nos gusta mucho, es muy inteligente, se le dan muy bien las matemáticas, es muy resolutiva, y entonces nos apropiamos de todo eso que esa otra persona hace y decimos, o sea, expresamos verbalmente que somos nosotros los inteligentes, los brillantes, los que tienen muchas habilidades matemáticas, ¿sale? No tiene nada de malo decirlo, tal vez, ¿no? El problema está en que esas características realmente o no son nuestras o no son de las personas de los que nosotros decimos que son esas características, ¿sale? Es decir, estamos proyectando algo que no nos gusta realmente. La racionalización tiene que ver con expresar o dar falsas razones en lugar de aceptar o expresar las razones verdaderas por las cuales estamos haciendo algo. Por ejemplo, tenemos una amiga a la cual la acaba de dejar su novio, su pareja, ¿no? Y de repente nos empieza a contar que en realidad no le importa porque su pareja tenía un montón de defectos, ¿no? Y está bien, solamente que vemos que nuestra amiga no está permitiéndose expresar lo que realmente está sintiendo, ¿no? Lo que realmente significa para ella que su pareja la haya dejado. Entonces, le intentamos encontrar una razón a lo que estamos sintiendo, una razón que sea justificable, ¿no? O cuando vemos a alguien que está llorando, ¿no? Que tal vez tiene lágrimas, que se ve que está triste, pero lo que nos comunica es, no, no estoy triste, esto no me duele, no pasa nada, ¿no? Tiene que ver entonces con una barrera. ¿Por qué se activa? Pues porque tal vez pensamos que mostrarnos tristes es malo, ¿no? O que nos van a criticar si es malo. Entonces, en lugar de asumir que sí estamos tristes, que es la verdad, damos una razón falsa que pareciera que sería mejor aceptada. Enseguida tenemos el mecanismo de la regresión.
Esto se activa cuando una persona empieza a mostrar conductas de etapas de desarrollo previas. De esta manera evitan el conflicto que suponen los cambios del propio desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien cambia de etapa. Y esto lo vemos en adultos, ¿no? Cuando las personas crecemos, cuando, no sé, alguien de 40, 50 años que ya está trabajando, que tiene familia, pero que recuerda con mucho amor o con mucho aprecio la etapa de su vida de la adolescencia y que entonces de repente empieza a vestirse como se vestía antes o empieza a tener las conductas que tenía cuando era adolescente, ¿no? Como salir cada fin de semana, como consumir las cosas que consumía cuando era adolescente, ¿no? Cuando sabemos que en la etapa de desarrollo que se encuentra actualmente, pues esto ya no es que sea imposible, pero ya es más perjudicial para su salud, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver o identificar en niños o en pequeñitos? Generalmente cuando los niños se enteran de que viene un hermanito, ¿no? De que mamá, papá están esperando otro bebé, entonces empiezan a tener comportamientos que ya no son propios de su etapa, ¿no? Como por ejemplo empezar a querer volver a utilizar un chupón o a volver a chuparse el dedo o a querer volver a utilizar pañal, ¿no? Es decir, buscan de alguna manera tener eso que tenían en una etapa anterior cuando realmente pues ya no lo necesitan, ya saben ir al baño solitos, por ejemplo. El siguiente tiene que ver con la formación reactiva. Este funciona transformando una emoción que puede ser cualquiera, totalmente en lo contrario, ¿no? Y tiene que ver justo con no permitirnos expresar lo que en realidad estamos sintiendo, ¿no? Tiene que ver con actuar de una manera totalmente distinta a como en realidad quisiéramos actuar, ¿no? Una persona que se enoja o se molesta cuando alguien es impuntual en una cita, pero entonces se muestra súper comprensible y súper amable cuando esa persona llega tarde a la cita, ¿no? Es decir, en realidad, ¿qué quisiéramos hacer, no? Pues tal vez me quiero ir de la cita, tal vez quiero decirle a esta persona que no voy a volver a salir con él, pero en lugar de hacer eso, hago todo lo contrario, ¿no? Es decir, actúo de una manera totalmente opuesta a como en realidad yo quisiera actuar. Enseguida tenemos el mecanismo del desplazamiento. En el desplazamiento, la mente desvía nuestra reacción o nuestra respuesta que está siendo ocasionada por esa situación desagradable hacia otra cosa o hacia otra persona que nosotros consideramos o percibimos como menos peligrosa o menos amenazante de lo que en realidad nos originó esta emoción desagradable. Un ejemplo sería en un espacio de trabajo en donde nuestro jefe fue regañado en una de las juntas por sus jefes y entonces al salir de esa junta llega con el equipo de trabajo que serían como jerárquicamente pues por debajo de él y entonces nos regaña, ¿no? Es decir, se desquita, ¿no? O una persona que tuvo un día complicado en el trabajo en el que nuevamente su jefe lo regaña, su jefe le grita, su jefe tal vez hasta lo insulta y entonces él llega a su casa y se desquita con los miembros de la familia, ¿no? Tal vez sin razón alguna le grita a su hijo, le grita a su hija, ¿no? O ya no quiere cenar con su esposa, o ya no quiere convivir o tener una conversación con su esposa, ¿sale? Realmente esa persona está enojado o está molesto con su jefe, ¿no? O está molesto porque lo regañaron de manera injusta, pero en lugar de expresarlo o de reconocer ese enojo o de dónde viene ese enojo, se les quita o lo saca o lo expresa con otras personas que nada tienen que ver, ¿sale? Y bueno, vamos llegando ya al último mecanismo. Este tiene que ver con la sublimación. En este, nosotros sí expresamos la emoción, pero de una manera que es socialmente aceptable. Es decir, alguien que es muy agresivo y que realmente le gusta golpear a las personas, o sea, que disfruta de expresar el enojo de una manera agresiva, pero que sabe que no es correcto, entonces lo focaliza en algún tipo de deporte de fuerza, por ejemplo, en el boxeo.
y resulta que es buenísimo en el boxeo y que es incluso reconocido por ser tan buen boxeador, ¿sale? Realmente lo que hay ahí dentro es mucho coraje, mucha ira, pero pues bueno, lo está expresando su mente por medio de una actividad física de mucha fuerza. Otro ejemplo de esto podría ser una persona que ha tenido muchas malas experiencias en el amor, ¿no? Y entonces siente mucho odio, ¿no? Hacia los hombres en general, pero se convierte en una poeta súper romántica y reconocida, ¿no? Hablando de amor y no de desamor, ¿vale? Es decir, expresamos nuestra emoción o nuestro deseo real, pero de una manera que socialmente no va a ser castigada, de una manera socialmente aceptable, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí con los mecanismos? No sé si me fui muy rápido. No, estuvo muy bien, ninguna duda. Muy bien. ¿Ya identificaron cuáles son los que están más presentes en ustedes? Sí, creo que sí. Ok, eso es muy bueno, porque a continuación les voy a hacer algunas preguntitas súper rápidas, ¿sale? Nuevamente, les voy a presentar por acá este mapita que les enseñé al inicio, que tiene que ver justamente con los nombres generales, ¿no? De los mecanismos de defensa. Recordemos que los mecanismos de defensa están ahí para protegernos. Si nosotros hacemos uso de alguno, no significa que estemos actuando de una mala manera, precisamente, ¿no? Porque seguramente ni siquiera sabíamos que tenía un nombre, esa forma en la que nosotros nos estábamos comportando, ¿no? Entonces, lo importante sería revisar tal vez si estamos haciendo uso de alguno, pero de manera excesiva, o si tal vez estamos haciendo uso de alguno y estamos identificando que tal vez estamos siendo injustos con eso, ¿no? Por ejemplo, eh, una manera de nosotros reconocer que esto ya no favorece nuestro bienestar emocional podría ser darnos cuenta de que todo el tiempo nuestro mecanismo es el de desplazamiento. Es decir, todo el tiempo yo estoy enojada porque mi trabajo no me gusta, pero siempre, siempre me desquito con mi compañera, ¿no? Todo el tiempo salgo enojada de mis juntas y entonces en lugar de reconocer que estoy enojada, desplazo ese enojo y entonces empiezo a ser grosera con todas las personas que me encuentro en el camino, ¿no? Ahí es en donde los mecanismos de defensa afectan nuestra manera de interactuar con los otros, ¿no? Porque pues ya no va a ser saludable. Las otras personas pues se van a, seguramente a sacar muchísimo de onda, ¿no? No van a comprender desde dónde viene nuestra actitud o nuestro comportamiento y tal vez se alejen, ¿no? O tal vez nos quedemos sin redes de apoyo, no lo sé, ¿no? Ya podrían ser como muchas suposiciones, pero es por eso que los mecanismos de defensa entonces sí influyen en cómo nosotros somos, cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas, ¿sí? Vamos a finalizar con 4 preguntitas. Les voy a presentar 4 ejemplos y me gustaría que quien identifique qué tipo de mecanismo de defensa está ahí presente, prenda su micrófono y pues que se anime ahí a dar la respuesta, ¿sale? No pasa nada si se equivocan, no pasa nada si no recuerdan algo o si tienen una duda de cómo podrían identificarlo. Yo les ayudo, ¿sale? El primer ejemplo dice, Pedro sufrió de bullying hasta la universidad, pero no puede recordar el nombre de sus compañeros de clase. Es decir, Pedro no recuerda cuáles eran los compañeros que lo molestaban. ¿Cuál mecanismo de defensa creen que sea? Y ahí le subrayé. Es Ajá, represión. así es represión. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Lorena Rodarte. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Así es represión porque justamente bloquea un recuerdo doloroso. Dice, no puedo acordarme de esta parte de mi vida que me dolió tanto, ¿no? Muy bien. El segundo ejemplo dice, cuando Oscar de 7 años se enteró que tendría un hermanito, comenzó a chuparse el dedo nuevamente. ¿Regresión? Regresión, así es, regresar a una etapa, a conductas de una etapa de nuestra vida que ya no nos corresponde en la etapa actual. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Un alcohólico apoya la ley seca como una nueva campaña del sector salud. Vamos a ver qué sería esto.
una persona que consume alcohol de una manera adictiva, ¿no? De una manera recurrente, pero que entonces cuando aparece una nueva campaña en el sector salud que dice que ya no se va a vender alcohol a partir de ¿Sublimación? cierta hora de manera regular. ¿Mande? ¿Es sublimación? No, ¿Proyección? no. Formación reactiva. Formación reactiva, así es. ¿Por qué formación reactiva? Es formación reactiva. Ajá, sí, así es. Sí, 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 sí es ese. ¿Alguien que me pueda decir solamente por qué? ¿Cómo lo identifican? Es cuando se reacciona de manera opuesta a A lo que lo que estoy realmente. sintiendo, ¿no? O a lo que hago. Sí, sí, Porque así es. transforma la emoción, ¿no? Así es, totalmente. Es eso porque justamente un alcohólico seguramente lo que realmente siente ante una ley seca es mucho enojo, ¿no? Mucho coraje o mucha preocupación. Sin embargo, reacciona totalmente de manera contrario a como en realidad se está sintiendo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el último. Al enterarse de que fue el único en reprobar el examen, Rodolfo se enojó con sus amigos y decidió ya no hablarles más. Desplazamiento. Sí, desplazamiento. Muy bien, chicos. Excelente memoria. Felicidades. ¿Alguien que quiera compartirme algún ejemplo, tal vez personal, no tan personal, si no se sienten muy expuestos por ahí? Bueno, yo tenía Si no, no una hay. duda. A ver, dime. Cuando hablaste de la represión, Ujú. yo había escuchado en algunos artículos que personas que iban a conciertos, era tanta su euforia que no recordaban el concierto. O sea, suena tonto, pero entrevistaron a muchas personas, y decían, yo sé que compré el boleto y que fui y todo, pero no recuerdo el concierto. Eso también es, aunque es algo, pues que tú estás esperando de alegría y todo, puede ser que tu mismo cerebro te bloquee. Sí, sí, sí es posible, porque al final el mecanismo de defensa se activa ante emociones muy intensas, ¿no? Al inicio les compartía que también se puede activar ante la alegría, ¿no? O ante la sorpresa. Eh, Cuando estamos muy nerviosos o muy emocionados por algo, sí automáticamente es posible que algunas partes de lo que vivimos se bloqueen, como por ejemplo cómo llegué al concierto, ¿no? O qué hice durante el concierto, ¿no? Y que solo recordemos partes muy específicas. En este ejemplo que tú dices, la persona recuerda que fue al concierto, pero olvidó, no sé si olviden todo o si olviden solamente algunas partes específicas de su experiencia. Sí, yo lo escuché y la verdad dije, ay, eso es imposible, pero cuando empecé a oír los testimonios dije, ay, pues está raro. Y ahorita que lo explicaste se me vino a la mente. Sí, 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 sí. Sí, ¿cuál sería aquí tal vez lo que podríamos hacer? Pues identificar, ¿no? Que este es un mecanismo de defensa que se está activando en nosotros, bueno, como acá en el testimonio de los chicos, y tal vez explorar por qué, o sea, qué otras cosas pasaron en ese concierto que tal vez lo estamos reprimiendo, ¿no? O sea, que hay una represión ahí del recuerdo, qué otras cosas hay. Y tal vez así podríamos no precisamente controlarlo, porque como les mencionaba al inicio, son respuestas automáticas, pero sí explorar qué podríamos hacer para que fuera diferente, ¿no? Por ejemplo, trabajar en la atención plena, que tiene que ver con estar conscientes del momento presente, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita, o nosotros en general, no nos estamos dando cuenta de cómo estamos respirando. ¿Por qué? Pues porque es algo que hacemos de manera automática. Pero si ponemos atención a cómo lo estamos haciendo, entonces toda nuestra atención se va a enfocar en esa parte, ¿no? En esa función que está llevando a cabo nuestro cuerpo. Esa podría ser tal vez una manera en la que podríamos trabajar con la represión. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, duda no, pero ahora que lo menciona, creo que la única ocasión que recuerdo haber reprimido algo Uh -huh. fue, por ejemplo, que después de cierta edad
yo no recordaba, por ejemplo, mis cumpleaños o lo que había sucedido después de eso. Pero Ok. con el paso del tiempo, bueno, fui a terapia por una situación de ayuda y la psicóloga me decía, bueno, entendí que la razón por la que lo reprimí fue porque antes de la muerte de mi papá, nuestros cumpleaños eran increíbles, o sea, eran súper fiestas, era todo alegría. Entonces, todavía tenemos fotos de esos cumpleaños cuando éramos más niñas, sobre todo mi hermana la mayor y yo. Y la Ujú, razón por la que lo reprimí es porque, o sea, yo me negaba a aceptar que mi papá pues ya no estaba, o sea, que ya no era parte de mi, pues de mi vida, ¿no? ujú. Entonces, como que después de eso me costó un poco de trabajo, ya después de haberlo trabajado, digo, ahora ya sí lo recuerdo, digo, ya sané como que esa parte porque luego me preguntaban, ¿y qué hiciste en este y este tiempo? Y yo, pues, o sea, y me quedaba en blanco porque no, mi cerebro no lograba recordar, pero la realidad era que, pues, a raíz de la muerte de mi papá, nos pegó mucho porque muchas cosas que hacíamos con él o momentos que compartíamos con él, los dejamos de hacer. Entonces, como resultaba doloroso para mí, o sea, estar recordando constantemente que ya no estaba, pues fue la razón por la Sí. que reprimí los siguientes años. Ahora, pues sí, ya me acuerdo. Ujú. Así es, Isabel, totalmente. Creo que es un ejemplo clarísimo. Gracias por compartirnos también con todos, pues en este momento, ¿no? Y de compartirlo con todos los compañeros que estamos acá presentes, porque creo que tiene que ver con eso, ¿no? Darnos cuenta de cómo nuestro cerebro nos está protegiendo, ¿no? De justo eso que nos duele, ¿no? Que lo que no, lo que en este caso dolía no era el recuerdo como tal de esos cumpleaños felices o agradables, sino lo que ese recuerdo implicaba, que era tal vez reconocer que en este momento pues papá ya no estaba, ¿no? Entonces, sí, muy cierto. Muchas gracias, Isabel. Un excelente ejemplo. Gracias. Muy bien. ¿Cómo van los demás, chicos? ¿Quedó claro hasta acá la información? ¿Van teniendo presentes cuáles son sus mecanismos más comunes? ¿Sí? Excelente. Muy bien. ¿Alguien que A mí tal? bueno, Dime. a mí no me quedó, bueno, un poquito claro el de sublimación. ¿Nomás se representa a través de una actividad física o tiene algo más? No, tiene que ver con cualquier manera en la que una persona expresa su emoción, pero que es socialmente aceptable, ¿no? Realmente, por ejemplo, ¿no? Esto que te digo de, bueno, a ver, vamos a pensar en una persona que no cree en la política o en las leyes, ¿no? Y entonces, en lugar de decir públicamente que no cree en las leyes, de repente empieza a ser el candidato de la prepa para ser el presidente y luego se mete a estudiar ciencias políticas y luego se convierte en un candidato real, ¿no? Para estar involucrado en la política. Es decir, en lugar de, no sé, asumir lo que sea que tenga que asumir, al reconocer que no cree en algo, hace todo lo contrario, pero de una manera socialmente aceptable. O sea, nadie sabe que en realidad él no cree en la política o no cree en las leyes, por ejemplo. ¿Tiene un poco de sentido este ejemplo? Sí, gracias. Sí, ok, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que se le ocurra también algún ejemplo de sublimación que pueda compartir, que tal vez sea más sencillo? ¿No? No, de hecho, como tal, el concepto en mi caso es la primera vez que lo escucho. Bueno, o quizá que lo identifico, pero sí conozco personas que, por ejemplo, yo decía, bueno, o sea, ¿y por qué te dedicas a eso, no? Si, por ejemplo, yo sé que no te gusta. Y en vez de aceptar de que, no, este, pues es que ahora sí me gusta. Y yo así, pues te conozco de tiempo, o sea, yo sé que no te gusta porque haces eso. Mm, Pero es como, incluso suena hasta sin sentido, ¿no? O ilógico. ujú. Pero no sabía que el término como tal era, o sea, que para empezar era un mecanismo de la mente y que se denomina o se llama sublimación. Pero Sí, pues ahora ya lo sé. Gracias.
Gracias, Isabel. Algo que tal vez podríamos ver más en nuestro día a día podría tener que ver con algún hijo de algún papá alcohólico que a lo largo de su vida sepamos que nunca ha probado o consumido alcohol, ¿no? Que se niega a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque el no tomar pareciera que es, pues sí, una actividad que es socialmente aceptable, ¿no? No vemos mal el que las personas no tomen, pero reconocer o decir que mi papá es alcohólico sí podría implicar algún tipo de respuesta social negativa, ¿no? Entonces, en lugar de reconocer que, pues no lo hago porque me da miedo o porque mi papá es alcohólico, simplemente no tomo. ¿No? Y no, pero no tomo nunca y entonces me privo de salir a fiestas, me privo de salir con mis amigos y no tomo nunca y no le hablo a otras personas que tomen incluso también, ¿no? Ese tal vez podría ser un ejemplo un poquito más como familiar. ¿Tiene más sentido, Belén? Sí, gracias. Va, muy bien. Muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay otra duda, un comentario, pues agradecerles mucho por su tiempo. Me da gusto que les haya quedado claro y agradezco mucho a las personas que estuvieron participando. Creo que es importante que conozcamos justo de estos mecanismos para comprender que están ahí por algo, ¿no? Que tienen una función, así como nuestras emociones y como todo lo que está ya en nuestro cuerpo de manera natural tienen una función. ¿Qué es lo importante? Pues aprender a escuchar, ¿no? Aprender a reconocer esas cosas que están ahí presentes en nosotros mismos y a partir de ahí tal vez ya decidir si queremos hacer algún cambio o alguna modificación y pues trabajarlo o acompañarnos si es que llegara a ser necesario. ¿Sale? Gracias. Les Sí, muchas agradezco gracias. mucho. Muy bien. Gracias, gracias. Les agradezco mucho. Recordarles, chicos, que respondan el cuestionario que tienen pendiente y pues nada, agradecerles por su tiempo, su atención. Un gusto poder haber estado compartiendo aquí la noche con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches a noches. todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches.